Ok chicos, ¿cómo vamos? Espero que estén bien, buenas tardes. Continuando entonces vamos a hablar un poco de generalidades del sistema endocrino. Bien, vamos a tocar el tema del sistema endocrino bastante básico, bien elemental, de manera tal que podamos entonces entender cómo es el sistema endocrino, qué es sistema endocrino, para qué sirve el sistema endocrino y pues los diferentes componentes que conforman el sistema endocrino. Entonces vamos a ver. De manera general el sistema endocrino pues es un sistema que se las pasa pues dentro de todo comunicando, controlando y coordinando pues el funcionamiento del organismo. Su localización no es como el sistema pues intestinal o el sistema cardíaco o el sistema pues respiratorio, que está relativamente ubicado en una sección del cuerpo. No, el sistema endocrino pues tiene diferentes partes a lo largo del cuerpo y está compuesto principalmente por glándulas. Podemos tener glándulas de secreción externa o glándulas de secreción interna, como lo vamos a ver más adelante. Y ejemplos de glándulas como lo son la glándula pineal, la glándula hipófisis, la glándula tiroides, la paratiroides, ¿verdad? La pituitaria, el páncreas, ¿verdad? Los ovarios, los testículos, las glándulas suprarrenales. De hecho, en el estómago también hay ciertas secreciones glandulares un poco diferentes a esta, pero pues como hemos visto, hay diferentes glándulas ubicadas en diferentes secciones del cuerpo. Bien. Sus funciones, pues, primero que todo regula las actividades metabólicas de los órganos, es decir, que es aquel que puede regular si un órgano trabaja más o un órgano trabaja menos, si un sistema de órganos trabaja más o un sistema pues trabaja menos. Por ejemplo, si vamos a hacer ejercicio físico, entonces se pone en marcha el sistema endocrino, liberando hormonas que ocasionan que el tejido respiratorio y todo el sistema respiratorio trabaje más. A eso nos referimos con que regula las actividades metabólicas. Controla los niveles de energía en el cuerpo, comunica a los órganos para sus funciones, es decir, maduraciones de glándulas gonadas, por ejemplo. Esta parte, como les había mencionado, como no está situado todos muy cerca unos de otros, pues hay un control de forma remota, ¿verdad? La liberación de una hormona al torrente sanguíneo puede llegar entonces a otra glándula para regular la secreción de otra hormona. Entonces a eso nos estamos refiriendo a comunicación. O sea, si bien es cierto que la comunicación no es directa, no es que esa glándula esté unida a la otra glándula, pues hay una comunicación que se da a través de la sangre. La sangre pues es un medio de transporte que transporta oxígeno, nutrientes, aminoácidos, desechos metabólicos, pero también puede transportar hormonas. Bien, y contribuye al desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias tanto en hombres como mujeres. Bien. Además regula los niveles de sangre en los líquidos sanguíneos, pues regula básicamente la sal, el azúcar. Cuando hablamos de sal, no es sal honestamente, realmente son los electrolitos presentes en la sangre: sodio, potasio, cloro, ¿verdad? Calcio, importantísimos para la contracción muscular cardíaca. Los niveles de glucosa, eso de azúcar ya suena como muy mal, suena como que azúcar, no, es glucosa. Y también pues regula el metabolismo de los lípidos. Los lípidos son fuentes de energía. Bien, para las personas gorditas como yo estamos llenos de energía. Mantiene el equilibrio interno del sistema del cuerpo llamado homeostasis y prepara el organismo ante las reacciones de cuando hay pues una reacción adversa o condiciones del ambiente adversa, como son el incremento de la temperatura, cuando hay que pelear, cuando hay que salir corriendo, cuando usted se lastima, cuando hay estrés, pues entonces se pone en funcionamiento el sistema endocrino. Como hemos visto, tiene muchas funciones, ¿sí? Tiene muchas funciones porque está compuesto de muchas glándulas, ¿ok? Y cada glándula es específica para un tejido. ¿Okay? ¿Las vamos a ver todas? No, yo no soy tan malo. Yo soy malo, pero no soy tan malo. Entonces no las vamos a ver todas porque pues, como les había mencionado, hay otros temas que tocar a lo largo del semestre. Bien. Trabajo del sistema endocrino, pues las actividades de las distintas partes del cuerpo están integradas por el sistema nervioso y las hormonas del sistema endocrino. Dicho de otra forma, pues existe una estrecha relación, y escuche bien, existe una estrecha relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso, ¿sí? Hay una estrecha relación. De hecho, hay terminaciones nerviosas axonales que proyectan a glándulas endocrinas. Entonces hay una gran relación entre los sistemas. Entonces cuando se comunican las neuronas
como el sistema endocrino, puede provocar la liberación de una hormona específica. Hasta el momento no hemos definido hormona, lo vamos a ver en un momento, pues para que estén un poco más calmados. Las glándulas del sistema endocrino van a secretar hormonas. Estas hormonas van a difundirse o van a ser traspasadas por el torrente sanguíneo a otras células del organismo y van a regular sus actividades. Entonces habíamos dicho, las hormonas son mensajeros químicos que viajan generalmente en la sangre, ¿verdad? Cuya función es regular la actividad de un grupo específico de células. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Las glándulas de secreción interna desempeñan un papel primordial en el mantenimiento de la constancia de la concentración de glucosa, sodio, potasio está mal escrito, esta acá es mayúscula, disculpen, calcio, iones de fosfato, agua, y a su vez regula las concentraciones del líquido intracelular y del líquido extracelular, ¿sí? Y es una función muy importante del sistema endocrino que vamos a ver en unos momentos. Como le habíamos comentado, pues está distribuido a lo largo de todo el cuerpo y está compuesto por muchas glándulas, como habíamos pues conversado al inicio de esta clase. ¿Qué es una glándula? Y ahora sí, pues las hormonas son las sustancias que son producidas por glándulas. ¿Pero qué es una glándula? Bueno, una glándula, primero que todo, es un órgano cuya función es sintetizar sustancias como hormonas, ¿sí? Son órganos o agrupaciones de tejido cuya principal función, ¿cuál es? Sintetizar una hormona específica y liberarla, ¿ok? Generalmente la liberan del torrente sanguíneo, ¿sí? Y eso se le conoce como glándula endocrina. Las glándulas endocrinas liberan sus hormonas directo al torrente sanguíneo. Ese es un tipo de glándula. Tenemos otras que se llaman glándulas exocrinas, ¿ok? Bien, que van a secretar esta hormona al interior de una cavidad corporal o superficie exterior, es decir, que no es liberada al cuerpo. Un ejemplo de glándula exocrina, adivinen cuál es. Las salivales, ¿sí? Las salivales secretan saliva, ¿verdad? Directamente a la boca, no pasa al torrente sanguíneo. Otro ejemplo, las glándulas sudoríparas. Liberamos entonces sudor, ¿verdad?, a la epidermis y no pasa por la sangre. Entonces, de manera general, las glándulas endocrinas desembocan y liberan sus hormonas al tejido sanguíneo, y las glándulas exocrinas lo liberan entonces a otro tejido especializado o a otra cavidad específica sin pasar por el flujo o la corriente sanguínea. Bien. Principales glándulas del sistema endocrino. Primero, pues vamos a ver aquí un par de glándulas. Tenemos las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, como su nombre lo indica, están por encima del riñón, así que pues no pasa nada, facilito. Ahorita mismo usted se corta la mitad, se abre, se mueve un poquito los intestinos, chorrea un poco el piso de sangre y se va a encontrar con sus riñones, y justo por encima de los riñones va a encontrar entonces las glándulas suprarrenales. Bien, también tenemos la glándula pineal, que vamos a mostrar ahora, y las glándulas reproductoras, que incluyen los ovarios y los testículos, que tienen una función importante en la maduración de las células sexuales, ¿sí? Sin eso no hay reproducción, sin eso no hay más niños, ¿ok? Así que pues presten atención. Con respecto a pues otras glándulas, tenemos en el encéfalo, tenemos tres glándulas muy importantes, que de hecho son glándulas maestras que regulan a otras glándulas, ¿ok? Si ya de por sí las glándulas son importantes porque regulan tejidos, imagínense la importancia que tienen estas glándulas que regulan otras glándulas. Pues tenemos el hipotálamo, la glándula pineal y la glándula pituitaria. En algunos libros la van a ver como glándula hipófisis. En los libros de texto que hemos dado, pues lo van a encontrar. Tenemos también la glándula tiroides y la glándula paratiroides. Bien, y aquí las mencionamos: hipotálamo, hipófisis o pituitaria, glándula tiroidea, la glándula paratiroides y también, aunque no está aquí, la glándula pineal. Bien, habíamos comentado que las glándulas pueden ser endocrinas o exocrinas, ¿ok? Entonces vamos de nuevo a repasarlo porque necesitamos que ese concepto quede claro. Las glándulas de secreción interna o endocrinas son aquellas que la liberan sin conducto excretor. ¿Dónde la liberan? Directamente a la sangre, ¿sí? Directamente a los capilares sanguíneos, para que luego esas hormonas sean transportadas por la sangre hasta los órganos donde van a ser necesitados, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, la médula adrenal, la glándula suprarrenal pueden producir adrenalina. Esta adrenalina es una hormona endocrina. Se libera al torrente sanguíneo, ¿verdad? Pasa por la circulación
Y esa adrenalina, al llegar al corazón, aumenta la frecuencia cardíaca. Un ejemplo clave de esto, ejercicio. En ejercicio, si yo me monto y hago un treadmill o hago un trillo en este momento y comienzo a correr en la banda sin fin, se libera adrenalina, esa adrenalina pasa a la sangre, por sangre llega entonces al corazón y en el corazón aumenta la frecuencia del corazón. Entonces son endocrinas porque van directamente a la sangre. Las exocrinas se distribuyen por todo el cuerpo, ¿verdad? Generalmente producen sustancias que no son hormonales, pueden ser enzimas, pero pues hormonas pues tienden a no producirlas. Bien, también se les llama a esas glándulas exocrinas glándulas de secreción externa, ¿verdad? Y van a producir pues sustancias químicas y las van a liberar a través de sus propios conductos directamente a donde van a hacer la función. Ejemplos, no nos vamos a perder, las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales, aquí tenemos glándulas del epitelio alveolar que producen moco alveolar, ¿verdad? Realmente es surfactante, pero no vamos a hablar de eso todavía. Tenemos glándulas intestinales, bien, entonces este es un ejemplo de glándulas sudoríparas. Entonces, y una glándula sebácea. Entonces, como todas, miren que tienen todas en común, son glándulas, están hechas de células, tienen un tejido glandular, pero todas tienen un conducto y el conducto ya es esa sustancia que se produce directa donde es necesaria, ¿ok? No pasa por la sangre. Esa es la principal diferencia. Una vez más, aquí tenemos la glándula exocrina por el conducto directo a donde va a ser liberada la sustancia y la glándula endocrina donde la molécula es liberada al torrente sanguíneo. Bien, directamente al torrente sanguíneo donde es necesitada, pues donde va a moverse, no es necesitada, va a moverse hasta donde sea necesario. Bien, lo repito muchas veces, pero lo repito porque lo ponen mal en el parcial. Yo no entiendo, yo honestamente no entiendo. Pero bueno, sigamos. ¿Qué es una hormona? Una hormona es una sustancia química. Una sustancia química, ¿pero qué? Es una sustancia química muy específica, ¿verdad? Producida por un órgano o determinado tipo de células del mismo órgano y que es transportada por la sangre, que al final va a producir efectos en otras células y en otros sistemas. Condición para que sea una hormona: primero, tiene que ser producida en un tejido. Segundo, viaja por la sangre. Y tercero, regula la actividad de otras células. Una vez más, el ejemplo que acabamos de dar, la glándula suprarrenal liberando adrenalina, que pasa al torrente sanguíneo, va al corazón, y la función del corazón, ¿cuál es? Aumentar la frecuencia cardíaca. Es la única que no sabemos varias más, pero pues vamos con calma. El cortisol es otra hormona, pues que va al torrente sanguíneo y pues hace otro tipo de funciones. Características generales de las hormonas: se producen en pequeñas cantidades. Estamos hablando de cantidades pequeñas, o sea, chicos, microgramos por mililitro, o sea, muy poco. Si no saben qué es un microgramo, pues les motivo a que investiguen qué es un microgramo, ¿sí? ¿Ok? Se producen en pocas cantidades, se liberan al espacio intercelular, viajan por la sangre, afectan tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona, y su efecto es directamente proporcional a su concentración. ¿Qué quiere decir? Que entre más hormonas se produzca, más efecto va a tenerse. ¿Qué quiere decir esto? Que afectan, escuche bien, afectan tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona. Sencillo. Vamos a echar para atrás. Un ejemplo muy claro. Aquí. En la hipófisis hay una hormona que se libera, ¿verdad? No vamos a decir el nombre porque no es necesario que se lo aprendan. Esa hormona viaja por el torrente sanguíneo hasta las glándulas adrenales. Y en las glándulas adrenales promueven la producción de una hormona que se llama cortisol. Entonces, por eso decimos que van a mediar la actividad de otro tipo de células. Mire, la hormona se produce en la hipófisis, es liberada a la sangre y después viaja entonces a la médula adrenal. Y en la glándula adrenal promueve la liberación de otra hormona diferente, que es el cortisol, y el cortisol va a hacer otros efectos. Entonces, a eso nos referimos con el enunciado que dicta que afectan tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona.
Ejemplos de hormonas, pues tenemos un pocotón: cortisol, testosterona, estrógeno, progesterona, dopamina. Puedo decirle muchas, pero no vamos a hablar de eso ahorita porque pues de nada vale que diga 50 hormonas y pues no tiene que aprenderse los mecanismos de acción, pero hay muchos, ¿sí? Los efectos de las hormonas pues pueden ser clasificados de manera general en diferentes efectos. Pueden ser efectos estimulantes, efectos inhibitorios, efectos antagonistas, efectos sinergistas y efectos tropistas o trópicos. Vamos a dar un ejemplo de cada uno. Las hormonas que son estimulantes promueven actividad de un tejido. Por ejemplo, la prolactina en estado de embarazo promueve la producción de leche en las hembras en el periodo de gestación, ¿sí? Las hormonas inhibitorias disminuyen la actividad de un tejido, por ejemplo la somatostatina, ¿bien? O por ejemplo la acetilcolina, aunque si la acetilcolina a nivel del sistema cardíaco disminuye la frecuencia cardíaca, así que es inhibitoria. Una hormona antagonista, y esto es cuando un par de hormonas, es decir, cuando dos hormonas tienen efectos opuestos entre sí, ¿sí? Es decir, que una hormona antagoniza o retrasa el efecto de la otra, y esta otra también antagoniza o retrasa el efecto de la primera, es decir, que son hormonas con funciones diferentes. Por ejemplo, la insulina y el glucagón. ¿Por qué? La insulina, ¿qué hace? Promueve la entrada de glucosa a las células. En cambio, el glucagón, ¿qué hace? El glucagón promueve entonces la degradación de glucógeno en glucosa. Entonces son hormonas cuyos efectos son diferentes, ¿sí? ¿Ok? Vale, continuamos. Y las sinergistas, cuando dos hormonas o más pues trabajan en conjunto para generar un efecto más potente, ¿sí? Por ejemplo, pues T3 y T4. T3 y T4 son hormonas producidas por la tiroides. Promueven entonces el metabolismo basal, aumenta el consumo de oxígeno y ambas trabajan pues para que la persona consuma más energía. Y la GH es la hormona del crecimiento, y esta hormona del crecimiento también trabaja en conjunto con T3 y T4 para aumentar el metabolismo, principalmente en los niños en crecimiento. Y las hormonas tróficas o trópicas son hormonas que estimulan el metabolismo de otro tejido hormonal, ¿sí? Voy de nuevo. Son hormonas que estimulan el metabolismo de otro tejido endocrino o de otro tejido hormonal. Ejemplo, la gonadotropina, o el ejemplo que yo di, pues la glándula de la hipófisis, ¿verdad? Que libera una hormona llamada TSH, y esta TSH pues promueve la activación de otros sistemas hormonales. Entonces, una hormona que regula otras hormonas es un ejemplo de hormona trófica. Una hormona que ayuda, ¿verdad?, a la producción de un tejido es una hormona estimulante. Una hormona que disminuye la actividad de un tejido es una hormona inhibitoria. Dos hormonas que trabajan en pro de una sola función son hormonas sinergistas. Y por último, dos hormonas con efectos diferentes entre sí, efectos opuestos, entonces son antagonistas. Aquí tenemos el hipotálamo, ¿verdad? El hipotálamo es una hormona trófica por excelencia. El hipotálamo regula dos hormonas más, el hipotálamo es una glándula, regula dos glándulas más, regula la glándula hipófisis. La hipófisis se divide en dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. ¿Se lo tienen que aprender? No. Yo lo que quiero que vean este diagrama es como un solo tejido glandular produce una hormona que a su vez regula la actividad hormonal de otras hormonas. Bien, y aquí vemos entonces cómo el hipotálamo regula la hipófisis, y a su vez esa hipófisis regula los riñones, la glándula suprarrenal, regula la tiroides, regula el crecimiento, regula la producción de gametos, regula la producción de leche y regula también la presión arterial. Entonces, lo importante, chicos, que las hormonas tróficas son muy importantes, y un daño, ¿verdad?, o una disregulación a nivel de estas hormonas puede ocasionar muchos problemas en un sujeto. Con respecto a las hormonas, pues hemos mencionado unas cuantas, ¿verdad? Tenemos las hormonas, lo que hacen, su nombre y lo que hacen.
Se los tienen que aprender, eso sí se los tienen que aprender porque les dejé unas cuantas que son sencillas. TSH, hormona estimulante de la tiroides. ¿A quién estimula? A la tiroides. ¿Quién la produce? La adenohipófisis. ACTH, hormona estimulante de la corteza de la cápsula suprarrenal, u hormona pues estimulante de las glándulas suprarrenales. ¿A quién estimula? Pues estimular las cortezas suprarrenales. STH, hormona somatótropa u hormona del crecimiento, bien, estimula el crecimiento. LH, hormona luteinizante, ¿verdad? Esta es importante para las hembras, es una hormona que estimula la secreción de testosterona y la ovulación, pero más importante en muchachas o mujeres en estado de preñez, porque es muy importante, de hecho favorece la ovulación y mantiene el feto hasta el cuarto mes, para que sepan nada más, que tengan un norte. FSH es la hormona folículo estimulante, se produce en las gónadas y esto más que todo ayuda a que el ovario produzca un óvulo fértil y que los espermatozoides estén fértiles. La prolactina, pues su nombre lo dice, pues promueve el crecimiento de las mamas en las mujeres en estado gestacional y también la secreción pues de leche. Bien, esas todas son producidas por la adenohipófisis, cosa que esto es una hormona trófica. La neurohipófisis produce la hormona antidiurética que reduce la orina producida porque aumenta la reabsorción de agua en los riñones, especialmente en los túbulos distales. Absorbe más agua mi cuerpo, orino menos, evitando la pérdida del agua y la deshidratación. La oxitocina pues promueve entonces las contracciones de útero en el parto y la producción de leche en las mamas. Las glándulas tiroides, ¿cómo son? Son glándulas bilobuladas, o sea que tienen dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, situadas en la parte anterior del cuello, es decir, situadas en la parte por delante del cuello. Pues, realmente si ustedes tocan el cuello están por detrás, pero cuando dicen en la parte anterior del cuello se refieren específicamente a que están anterior, están por delante de la tráquea y la laringe, y usted las puede palpar. Bien, son reguladas por la hipófisis, como lo vimos en antes. La hipófisis regula la tiroides. Bien, produce tiroxina T4 o trillodotironina, se me va un poco ese nombre, o T3. Bien, ambas hormonas aumentan el metabolismo basal y el consumo de oxígeno de los tejidos. Bien, regulan el crecimiento y la modulación de ciertos tejidos y actúan sobre el estado de alerta físico y mental. El exceso de la producción pues produce una enfermedad, no es una enfermedad, realmente es un síndrome conocido como hipertiroidismo, y en cambio pues un déficit tendríamos una persona con hipotiroidismo, ¿vale? Y son pues muy importantes porque su metabolismo basal está disminuido, probablemente puede tener un menor consumo de oxígeno, probablemente tenga una mayor deposición de grasas en el tejido abdominal en las personas pues, con hipotiroidismo. Pero pues para efectos mayores, si quiere investigar más, puede leer. De hecho, existe la terapia de sustitución hormonal para personas hipotiroídicas y se les da entonces un sustituyente de una hormona tiroidea para que pues regule sus niveles hormonales. Creo que la tienen que tomar todos los días, estoy casi seguro que la tienen que tomar todos los días. Se me escapa el nombre de la medicina de la tiroides. El nombre de la medicina de la tiroides. Levotiroxina. Y levotiroxina es una sustitución hormonal para el hipotiroidismo. Paratiroides, la glándula paratiroides se localiza en un área cercana a la glándula tiroides, está justo por debajo. En algunos libros lo van a encontrar como paratormona y regula los niveles de calcio, de fósforo a nivel sanguíneo, así que a su vez regula el líquido intracelular y el líquido extracelular, ¿verdad? Y también estimula la reabsorción del hueso. ¿Okay? Hay ciertas células llamadas osteoclastos en el sistema óseo que van a ver cuando vemos el sistema óseo que se encargan de reabsorber el calcio. Entonces lo hacen, es regulado por estas hormonas que producen la paratiroides. Hablamos un poco de las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Se encuentran por encima de los riñones, están adheridas a ellos, tienen dos partes. Las glándulas suprarrenales tienen dos partes. La parte más externa, que es la corteza, como la corteza es un árbol, bueno, la corteza
suprarrenal, y adentro, la parte del centro, la médula adrenal, ¿sí? ¿Por qué se diferencian estos estadios? ¿Por qué es importante que sepan la diferencia? Porque la corteza produce cierto tipo de hormonas y la médula produce otro tipo de hormonas. Bien, la médula puede producir neurotransmisores que activan el sistema nervioso vegetativo, ¿verdad? Alertando al organismo que está en un estado de emergencia. Puede producir adrenalina o noradrenalina, la médula. En cambio, la corteza produce otras dos hormonas: aldosterona, que regula la cantidad de sodio que se reabsorbe en los riñones, y también el cortisol, que es otra hormona, que es la hormona del estrés. Bien, entonces estas se producen en la corteza. Corteza produce cortisol y aldosterona, y médula produce adrenalina y noradrenalina. Bien, a su vez la glándula suprarrenal, como les habíamos dicho, está regulada directamente por la hipófisis. Otra glándula importante, esta es una glándula del sistema digestivo, es el páncreas, una glándula mixta, forma parte del sistema digestivo y del sistema endocrino. Produce jugo pancreático, ¿verdad? Y produce dos hormonas muy importantes, insulina y glucagón. La insulina produce o promueve la entrada de la glucosa en la sangre, ¿verdad?, para que sea utilizada por las células, y el glucagón promueve, ¿verdad?, la transformación de esta glucosa en un azúcar de reserva llamada glucógeno. ¿Bien? Estas son un ejemplo de hormonas antagonistas. Unas tienen un efecto y la otra tiene un efecto contrario. Agradeceré que me hagan una revisión bien sencilla de este tema para que lo discutamos la próxima clase. ¿Por qué? Porque está muy relacionado con la enfermedad de diabetes. Así que de manera general busquen qué hace la insulina y qué hace el glucagón. Y lo discutimos entonces en la próxima sección. Aquí está, pues el glucagón lo producen las células alfa del páncreas, actúa sobre el hígado, como decimos órgano, órganos, sobre qué tejido actúa sobre el hígado y favorece la degradación del glucógeno y libera glucosa a la sangre. En cambio, las células beta, la insulina, pues esto favorece la absorción de glucosa por parte del tejido muscular y de otras células. No lo discutimos más porque lo tienen que investigar. Las glándulas sexuales o gónadas, pues son glándulas mixtas que pues producen los gametos, que son los últimos que van entonces a formar nueva vida. Así que es importante, la función reproductora es regulada por hormonas. Tenemos el ovario, muy común, ya estudiado en las clases de escuela secundaria. El ovario pues es un tejido fibroso cuya función es la maduración y liberación del folículo ovárico, ¿verdad? Que ese folículo ovárico es el que después va a ser fecundado por el espermatozoide. Y pues tiene otras estructuras como lo son el cuerpo lúteo, el cuerpo albicans, eso no lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que saber? El ovario produce, ¿verdad?, células, ¿verdad?, foliculares maduras para que vayan a ser fecundadas. Lo que comúnmente en la televisión suena como óvulos, bueno, eso hace el ovario. Promueve la maduración de los óvulos para que sean liberados y finalmente puedan ser fecundados. Los ovarios producen dos hormonas, estrógenos y progesterona. Los estrógenos pueden llegar a diferentes lugares del cuerpo, actúan en diferentes lugares, pero este nivel vamos a dejarlo a que actúa a nivel del útero, ¿sí? Y funciona en el desarrollo de caracteres sexuales secundarios de las mujeres, caderas, mamas, etcétera, y la colaboración en el control del ciclo menstrual femenino. Por otro lado tenemos la progesterona, que actúa sobre el útero y las mamas y favorece el desarrollo del tejido endometrial en el útero para que se pueda implantar ese embrión que va a ser un bebé, y pues inhibe la producción de leche materna. ¿Ve? Entonces progesterona y prolactina son ejemplos de hormonas antagonistas, porque progesterona inhibe la producción de leche por las mamas, pero prolactina la promueve. Entonces vemos otra vez otro ejemplo de hormonas antagonistas. Los testículos son las gónadas masculinas, se encuentran suspendidos dentro del escroto, es la cavidad que los mantiene. Pues tiene tipos celulares, tienes unas células llamadas células de Leydig que producen andrógenos. Los andrógenos son las hormonas de los hombres, como lo son la testosterona, que estimula el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en los hombres, brazos anchos, que crezcan más, la barba, etc.
¿verdad? Mayor masa muscular, influye sobre el crecimiento de la próstata y las vesículas seminales para tener entonces un esperma fértil, ¿ok? También producen los gametos masculinos o espermatozoides. Pues aquí tenemos unos cortes de testículo. Vamos a ver una serie de arreglos como lo son los túbulos seminíferos, ¿verdad? Vemos aquí los túbulos seminíferos, el canal ependimario, ¿verdad? El canal deferente, y lo importante es que aquí se producen los espermatozoides. Todos son recogidos entonces por los túbulos seminíferos, pasan al canal ependimario y son liberados entonces en la eyaculación. ¿Bien? Testículos que producen una hormona, ¿cómo se llama? Testosterona. Afecta el aparato reproductor masculino y su acción es el desarrollo de caracteres secundarios y la maduración de los espermatozoides. De manera general, ¿cómo mantenemos el sistema endocrino de buena forma? Pues una dieta equilibrada. ¿Por qué? Porque las hormonas son sustancias químicas que se deben producir con moléculas muy específicas. Fue como el ejemplo de los legos. Bueno, usted necesita comer y suplirse de vitaminas y minerales necesarios para la producción de estas hormonas. Bien, se recomienda un ritmo de vida regular, evitando el estrés, tomando ratos de descanso importantes. El descanso es importante para todo el cuerpo. Evitar el abuso del tabaco, el alcohol y otras drogas porque pueden provocar disregulaciones hormonales, y tener una correcta higiene diaria. Bien, entonces chicos, de manera general hemos acabado el sistema endocrino. Parece mucho material, pero lo hemos recortado. Dejamos por fuera una gran cantidad de hormonas, ¿verdad? Pero pues yo pienso que con este material ustedes lo pueden manejar. Lo discutimos en clase de todas maneras y también revisamos el libro. Que pasen bonito día. Chao, chao.